Hola, mi nombre es Luis Enrique Barreto González. Hola, mi nombre es Lucía Andrea Gabriel Chambe. Bueno, hoy día le hablaremos sobre la insulina. Esta hormona peptídica se va a producir en las células beta, que son las que se encuentran en los islotes de Langerhans, las cuales son agrupaciones de células insertadas en la porción endocrina del páncreas. Es importante saber que en 1922, quienes aislaron esta hormona del páncreas por primera vez fueron Frederick Banting y Charles Best. Esta hormona fue el primer péptido para el cual se determinó la estructura primaria y primera molécula terapéutica, sintetizada por tecnología de ADN recombinante. También es la más importante en la coordinación del uso de combustible en los tejidos, y sus efectos metabólicos son anabólicos, lo cual favorece, por ejemplo, la síntesis del glucógeno. Está compuesta por 51 aminoácidos que están acomodados en dos cadenas polipeptídicas designadas A y B, unidas por dos enlaces disulfuro, pero también va a contener un puente disulfuro intramolecular entre los residuos de aminoácidos de la cadena A. Paso 1. Los genes que codifican para la insulina se transcriben al ARN mensajero en el núcleo. Paso 2. Al momento de pasar al citoplasma, se va a iniciar la traducción del ARN mensajero en los ribosomas citosólicos, con formación de una secuencia señal hidrofóbica que ayuda en el transporte del ARN mensajero y los ribosomas al retículo endoplasmático rugoso. Paso 3. Entonces, esta secuencia señal penetra la membrana del retículo endoplasmático rugoso, donde este alargamiento adicional dirige la cadena polipeptídica hacia la luz de este retículo, lo cual resulta en la formación de la preproinsulina. Paso 4. Luego la secuencia señal se rompe y se forma proinsulina en el espacio de cisterna, la cual consta de una cadena A, B y C. Paso 5. Luego la proinsulina se transporta desde el retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi, donde se rompe y se forma insulina y el péptido C. Paso 6. Estos dos elementos se empaquetan en los gránulos secretorios. Y por último, el paso 7, los gránulos son secretados por exocitosis y se libera insulina y péptido C. El incremento de secreción de insulina se debe a la ingestión de una comida rica en carbohidratos, el cual va a ser el primer estímulo que va a conducir una elevación en la glucosa sanguínea. Entonces la presencia de glucosa va a ser detectada por las células beta, y gracias al transportador de glucosa, que es el GLUT2, que se introduce en la célula, se va a convertir en glucosa 6-fosfato por acción de la enzima glucosinasa. Luego es oxidada a ATP, y este aumento de concentración de ATP va a inhibir los canales de potasio, provocando el cierre de estos, lo que genera una despolarización que provoca la entrada de calcio, que favorece la producción de insulina. En casos de los aminoácidos, la ingestión de proteínas induce a un aumento transitorio en los niveles plasmáticos de aminoácidos, lo que conduce a la secreción inmediata de insulina. Y en las hormonas gastrointestinales, estas se liberan luego de la inanición y conducen a un aumento de la insulina en la vena porta, antes que exista un aumento real en la glucosa sanguínea. La síntesis y la liberación de insulina se va a reducir cuando hay una escasez de combustibles en la dieta y también durante periodos de estrés fisiológico, por ejemplo, una infección, una hipoxia y ejercicios vigorosos. Las catecolaminas, principalmente la epinefrina, tienen un efecto directo sobre el metabolismo energético, lo que va a causar una movilización rápida de combustibles, que producen energía y pueden anular la liberación normal de insulina estimulada por glucosa. En el hígado, la insulina disminuye la producción de glucosa porque inhibe la gluconeogénesis y la degradación de glucógeno. En cambio, en el músculo, la insulina aumenta la síntesis del glucógeno. Pero por otra parte, el tejido adiposo responde en minutos a la administración de insulina e induce un descenso significativo en la liberación de ácidos grasos, donde también va a aumentar la captación de glucosa porque va a elevar el número de transportadores en la membrana celular.
El complejo del receptor de insulina va a estar compuesto por dos subunidades, una alfa, que va a ser el dominio externo del enlace de la hormona, y una beta, que está conformada por un dominio transmembrana y un dominio intracelular con actividad de tirosina quinasa. Entonces, los residuos de tirosina de las subunidades beta se van a autofosforilar, luego el receptor de tirosina quinasa va a fosforilar tirosinas en otras proteínas y estas SRI fosforilados promoverán la acción de proteínas quinasas y fosfatasas, lo cual va a conducir a los efectos metabólicos de la insulina. Este funcionamiento normal va a comenzar con la unión de la insulina a este receptor. Produce la fosforilación del sustrato del receptor de insulina SRI1 que inicia una activación a través de la enzima fosfoinositol 3 quinasa PI3K, que en este proceso se va a estimular la síntesis de proteínas y lípidos, así como el crecimiento celular y la expresión de determinados genes. Uno de ellos es el que va a favorecer la migración del transportador de glucosa, el GLUT4, que este se va a localizar en la bicapa lipídica que se desplaza hacia la pared celular fusionando sus membranas. Y de esta forma se sitúa en la membrana citoplasmática y permite la entrada de glucosa al interior de la célula, donde completa así su vida metabólica. Y si no se consigue este proceso, viene a ser un fenómeno que se conoce como resistencia periférica a la acción de la insulina, que probablemente es el que provoca la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esta interferencia se produce en distintos niveles. Por ejemplo, a nivel del prereceptor puede generar que la insulina no se una a su receptor. A nivel del postorreceptor puede ocurrir una alteración en la cascada de fosforilación. Y a nivel del transportador GLUT4 puede existir una alteración en su movilidad como su actividad que dificulte la entrada de glucosa. Aproximadamente el 90% de las personas afectadas tiene diabetes sacarina insulino-dependiente tipo 2. Estos individuos por lo general son obesos y tienen concentraciones plasmáticas altas de insulina y sus receptores de insulina poseen regulación baja. En tanto, el 10% restante padece de diabetes sacarina insulino-dependiente tipo 1. Por lo general, unas cuantas personas producen anticuerpos dirigidos contra sus receptores de insulina, en donde estos anticuerpos van a impedir que se fije el receptor. De modo que las personas desarrollan un síndrome de resistencia a la insulina, que es grave. Entonces, los tumores originados en las células beta causa hiperinsulinismo y un síndrome caracterizado por hipoglucemia grave. La función de la insulina en la organogénesis y el desarrollo se ilustra por los casos raros de leprechaunismo o Donahue, que este síndrome se caracteriza por peso bajo al nacer, disminución de la grasa subcutánea, facies de enano, resistencia de la insulina con elevaciones plasmáticas notables de insulina biológicamente activa y muerte temprana.